entramos en el tema. ¿Se acuerdan ustedes que estamos estudiando un tema que se dice volveré a la casa de mi padre? Basado en la parábola del hijo pródigo, cuyo objeto fundamental es que volvamos a la plena comunión con Dios, porque en un momento dado como iglesia nos hemos extraviado del camino y hemos hecho nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y como dice el libro de Romanos capítulo 1, Dios los entregó, como no tuvieron en cuenta a Dios, la voluntad de Dios, Dios los entregó a los razonamientos de su propio corazón. Y con eso tuvieron para padecer y extraviarse. O sea que si Dios nos deja solos, gobernando nuestra propia vida, citicos de nosotros, ¿cierto? Pero si dejamos que Él controle nuestra vida, llegaremos a puerto seguro. Hemos visto que hay un momento en que Dios nos quiere hablar y hay un alto en el camino, hay unos silencios del camino, hay que volver en sí. El Espíritu Santo nos lleva a ver lo que estamos perdiendo apartados de Dios, porque la Biblia dice, en boca de Cristo, sin mí nada pueden hacer. Y si lo dice la Biblia, no experimente otra cosa, porque la palabra de Dios es fiel, digna, verdadera, eterna. Sin Él nada podemos hacer. Entonces hemos entendido de que el hijo pródigo dijo en un momento, tan tonto era yo, que yo no entendía que mi lugar está en la casa de Dios, en la plenitud de la comunión con Dios, en pleno arrepentimiento, en plena comunión, y dejarme moldear del proceso de Dios, y que hay un momento en que Dios interviene para hablarnos y establecer sus verdades eternas sobre nuestra vida, aunque a veces creamos que nosotros somos más ávidos que el mismo plan de Dios. Y también hemos venido estudiando que hay tiempos que Dios permite, tiempos de desolación, tiempos de arrepentimiento, aún tiempos en que nuestra alma experimenta sufrimientos, pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esas tormentas, nuestro Señor está ahí y permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y sabemos que en esos tiempos hay una forma de obrar en la casa del Padre con la dignidad de la casa del Padre. Cuando estamos alejándonos de la casa de Dios, de la comunión con Dios, de la bendición de Dios, el tiempo y la forma de obrar es volver a la comunión con Dios. Cuando estamos desperdiciando nuestra vida como jóvenes, ¿se acuerdan que hablamos de los jóvenes que se deben, cómo se debe comportar un joven? Acordarse de Dios en los tiempos de su juventud, ¿cierto? ¿Cómo se debe comportar una persona cuando ya está floreciendo? ¿Alguien me acuerda? ¿Floreciendo el almendro? Uy, están traumatizados con el tema, ¿cierto? Entonces nos debemos, cuando vamos yendo en esos caminos en que ya estamos creciditos, conocer más de su palabra. Ya no estudiarla con los sentimentalismos ni las emociones de la capa superficial de la palabra, sino entrar a ver en los textos quién es ese Dios, y el Dios que me va a pastorear más allá de la muerte. ¿Me lleva la idea? Y aún hay un tiempo por allá en que los endechadores, ¿se acuerdan? ¿Sí estudiaron ese sermón? Y los endechadores comienzan a... ¿Los endechadores quiénes eran? ¡Ay, Dios mío! Suena traumatizante el tema, pero en esos tiempos nos tenemos que preparar para el encuentro con nuestro Señor, porque en esta vida nadie saldrá con vida. ¿Capich? Bueno, y esos tiempos requieren un orden. ¿Cómo me debo comportar en el lugar en que Dios me ha colocado? Ahí quedamos. Déjenme ir un poquito más allá. En el verso 17 de Lucas 15, vamos todos al texto.
Hermano, si usted es cristiano, compre la Biblia. Cómprese una Biblia, o por lo menos en el celular. Bájese una aplicación y cargue la Biblia, hermanos. Es necesario, no es opcional. Porque si no, usted no la está leyendo. Y si no la está leyendo, no importa cuántas predicaciones escuche, si usted no aparta un tiempo para leer la Biblia en casa. Bueno, se tiró el mensaje el pastor. Lucas 15, 17. Dice así: y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Discúlpeme, lo repito. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los segundos, de los jornaleros, de los que parecen ser de la casa, de los que están en la casa pero no son de la casa, de los que obran como si fueran de la casa pero no son herederos. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Miren, mis estimados hermanos, en la casa de Dios hay un orden para todo. El gran problema de nosotros es que vivimos los tiempos de la vida en una desincronía de los tiempos. Yo he enseñado la vez pasada de que de pronto hay un tiempo en que el violín es suavecito y esas notas altas, pero hay un tiempo en que los ritmos de la vida son agitados. Y nosotros, cuando necesitamos sacar ese tiempo en que mi alma necesita subir al lugar de oración, en que necesito tener un encuentro con la palabra de Dios, en que necesito arrepentirme, decir: Señor, algo está pasando en mi vida porque no voy para ningún lado, no siento la presencia del Espíritu Santo, que no es sentimiento, es moldeo, es transformación, y es que Él lidia conmigo. Porque sentir su presencia no es solamente que mi cuerpo es impactado de algo sobrenatural, sino que mi alma entienda cuál es el orden de Dios. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Cuando me dice: estás haciendo mal, a causa de mi conciencia viene y me juzga mis acciones y me establece un camino de mejora. Uno dice: Él se ha tomado el tiempo de lidiar conmigo a nivel del alma. Porque no podemos confundir esos toques emotivos. Por ejemplo, Ezequiel dice que la presencia de Dios lo tumbó al suelo y quedó ahí. Pero el ángel lo levantó. Le dijo: yo no te traje para que sintieras esa presencia externa. Yo te traje para que veas lo que necesitas ver. ¿Se acuerdan a Juan en el Apocalipsis? Que el Espíritu Santo, que el ángel llega, le hace presencia y Juan cae postrado. Y comienza a adorarlo porque esa parte emotiva del poder de Dios, porque el poder de Dios es emotivo en mi cuerpo, pero es entendimiento para mi alma y es comunión para mi espíritu. El poder de Dios busca esa plena comunión de mi espíritu con el Espíritu de Dios y que mi alma entienda quién gobierna, quién es Dios, quién es el Altísimo, quién es su Creador. ¿Me hago entender? Y a Juan le dijeron: no te quedes allá. Es más, no adores el ángel porque yo soy consiervo tuyo. Le dijo el ángel: sube acá para que veas lo que te van a mostrar. Y le fue quitado esa integridad humana y quedó frente a frente con lo que Dios le quería mostrar. ¿Me llevan la idea? Hay un orden en la casa de Dios. Hay un orden para sus hijos. Y cuando el hijo pródigo, estando en la casa de Dios, no funcionaba como si fuese de la casa del Padre, ¿me hago entender? El mismo movimiento de la casa del Padre, el orden, lo expulsó.
¿Capich? Cuando usted ya está grande y tiene más barba que su papá y usted habla así duro. Y usted dice, papá, es que usted no sabe cómo son las cosas porque usted es anticuado. Usted ya es todo chévere, más estudiado, él de pronto no hizo sino la primaria, el bachillerato, pero usted ya tiene tantos títulos que ya no caben en la pared. Pero usted ya comienza a andar en otra sincronía. El orden sigue siendo el orden establecido por Dios. Papá sigue siendo papá, aunque usted sea más rico, más estudiado, mejor dicho, usted nunca va a ser mejor que su padre en cuanto a autoridad. ¿Me llevan la idea? Pero cuando usted ya comienza a funcionar de una manera diferente, llega un momento en que es expulsado del sistema. ¿Me lleva la idea o no me lleva la idea? Un día de cómo funciona la iglesia. La iglesia es un sistema muy elemental donde Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Me hago entender? Y hay un establecimiento dentro de la iglesia. Dios a unos los llamó como ancianos, como el pastor, como el que cuida, como el obispo. No es cuestión democrática. La iglesia no se puede democratizar porque la iglesia es una institución establecida por Dios. La familia no se puede democratizar. Usted no puede sentar a sus 6 bendiciones y decirle ¿qué quieren comer? ¿Huevos fritos o huevos revueltos? Aunque pues uno lo escucha. A fulanito hay que hacer huevos revueltos, huevos tibios, toca hacer 5 desayunos porque todos ellos son 5 consentidos. Y ahí la familia no se democratiza porque es establecido por Dios y esa responsabilidad está en cabeza del papá y en la coayuda de la esposa. ¿Me llevan la idea? Pero si usted democratiza, hijo, me llegó el sueldo, ¿usted qué sugiere que hagamos? Fuera chistoso y no fuera trágico, hermanos. No se puede democratizar. Nosotros no podemos democratizar la iglesia. Hermanos, ¿ustedes quién quiere que predique el domingo? Por Pepito Pérez. ¿Cuántos votan para el próximo domingo la predicación? ¿Usted quién quiere que cante el otro domingo? No se puede democratizar la iglesia porque hay un orden. Miren, mis hermanos, el gran problema de nosotros es que andamos fuera de esa sincronía. El Espíritu Santo está tratando conmigo en lugar de botarme de rodillas y decir, sí, Señor, necesito cambiar. Me escondo. Y la predicación hoy fue para fulanito. Menos mal que fue el hermano y le dieron duro en la predicación. No, usted vino, era para usted y para mí. Sí, me llevan la idea. Porque tenemos que andar en esas sincronías de Dios. Es momento de arrepentirme. Si la palabra me está tocando a mí, es conmigo. Que si el otro no la captó, no hubo esa gracia, esa misericordia, porque el Espíritu Santo tratara en él, lo transformara, lo llevara a conocer su verdadera integridad, no hizo juicio de sus pecados, de su condición. Pero cuando llega el Espíritu Santo a tratar conmigo, es mi tiempo de arrepentirme. Cuando siento que estoy alejando, es el tiempo de volver a casa. Es esa sincronía del orden de Dios. Cuando yo ando en orden, estoy en la voluntad de Dios. Pero aún estando en la iglesia, aún estando en la casa, aún estando en la familia, aún estando en la empresa, yo puedo estar en desorden con relación al orden establecido. El orden establecido en la iglesia es que Cristo es la cabeza de la iglesia, que hay unos ancianos, que hay una forma de presentarnos a Dios. La iglesia tiene que tener comunión de los santos. Pero una cosa es la comunión de los santos, que nosotros nos reunamos para comernos un chocolate, algo así. Otra cosa es el culto mediante el cual nos presentamos como un solo pueblo, como un solo hombre a Dios. Ese tiene que ser, como dijo Pablo, hágase todo decentemente y con orden. ¿Dónde está el orden, Pablo? No que haga usted un acta para ver qué hacemos en el culto. Espérate. Vea el libro de los Hechos y mira a ver qué hacía la iglesia primitiva. Ve a Pablo como instruye a Timoteo y le dice quiénes deben enseñar, qué características tienen los que deben enseñar, cuál es el lugar que tiene cada persona, por qué de pronto el pastor no podría ser músico, cantante, ujier, porque es que dedíquese, pastor, usted dedíquese a estudiar. ¿Se acuerda que hubo un momento en el libro de los Hechos donde dijeron es necesario que otro sirva las mesas?
para que estos señores se dediquen al ministerio ¿de qué? De la palabra. ¿No ven ustedes? Yo, que soy más tarde para entender, yo puedo ver un orden allí, un orden, pero entonces yo no puedo decir, no, es que fulanito tiene, Dios le bendijo tanto que hace un mes se convirtió y él cuando habla yo siento melodías de los ángeles y vamos a ponerlo para que ministre a la iglesia. La Biblia dice que no sea un neófito. Sí, pero es que Dios lo usa mucho en la oración y cuando Él ora cosas suceden. Sí, pero que no sea un neófito. Pero es el hijo del pastor, el pastorcito pequeño. No. El ministerio para este tiempo no es hereditario. Es por llamamiento. Que no sea un neófito. Listo. Tiene que ser una persona formada. Listo. Tiene que ser una persona llamada. Listo. Tiene que ser una persona que tenga ese camino trazado, con todo lo que ello implica. ¿Sí pueden ver un orden? Vamos a transportar ese orden de la iglesia a la casa. ¿Usted sabe que en su casa hay un orden? Mire, yo tengo hijos ya grandes y se van a mover de un lugar a otro que lo podrían hacer sin avisarme. Yo no les tengo un detector. Me dice, papá, voy a ir de este lugar a este lugar. ¿Por qué? Porque es el orden, es lo establecido. Mi esposa, la presento. Ella dice, Carlos, voy a salir de un lugar a otro. Y ella podría decir, no, pero ya estoy quedando tota. ¿Cómo le voy a decir a este flaco que yo tengo más fuerza? O sea, ¿cómo voy a decir a este flaco casi que se desaparece para dónde voy? Es el orden establecido. ¿Capich? Cuando yo ando en ese desorden, comienzo a hacer cosas que no convienen. Porque cuando usted es casado y esconde el anillo de matrimonio, usted que puede parecer insignificante, pero Dalila le está echando el ojo. ¿Capich? Usted es casado y nunca lo han visto con su esposo, con su esposa. Usted siempre sale con alguien más, pero nunca, entonces no obedece a ese orden. Usted es casado y parece un pulpo. Eso abraza a los hermanitos, las hermanitas de la iglesia y ósculo santo. Eso es desorden. ¿Me lleva la idea? Y a veces hacemos cosas buenas que parecen malas, porque andamos en desorden. Bueno. Andando un poquito más en el texto, vamos a ir a Lucas 15, 19, dice, levantándose vino a su padre, y del desorden al orden, a la casa del padre. ¿Me llevan la idea? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, esto fue movido a misericordia, tiene que ver con el ministerio del Padre, que rescata a nosotros los pecadores a través del sacrificio de Cristo. Eso lo dejamos en el tintero. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta palabra cielo que aparece aquí tiene que ver con la palabra de aquello eterno, del Sot, para los hebreos, del sistema en el cual Dios ha establecido todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo Él tenía un plan. Y Él todas las cosas en ese plan universal, eterno, suprahumano, porque es que no dependemos de nuestras fuerzas, capacidades, sino del quehacer de Dios. En ese plan hay un orden, como fue establecido que todo hombre se presente ante Dios para que sea juzgado. ¿Sí pueden ver usted un plan antes de nacer? Fue establecido. Que muera y después de esto venga el juicio. Fue establecido. Fue establecido que desde antes de la fundación del mundo iba a haber una salvación.
fue establecido algo que para los teólogos se llama el secreto escondido por los siglos. Desde Abraham, acuérdense ustedes que la Biblia dice que los antiguos fueron salvos creyendo en el que había de venir, Cristo el que había de venir. Por eso ellos, José dijo, no dejen mis huesos acá, sino llévenlos a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos va a dar, para que estén junto al Mesías, al que había de venir, al Redentor del mundo. Ellos estaban esperando a quién. Isaías dice que varón de dolores, experimentaba en quebrantos, como que escondimos de él el rostro. ¿Se acuerdan? Isaías 53, 52, 53, 54 está hablando ¿de quién? Del Mesías. Está hablando del Mesías. ¿Listo? ¿El Mesías estaba sobre la tierra? No, pero ellos sabían que venía alguien a darle redención al mundo, a los que estaban muertos en delitos y pecados. Ellos miraban hacia adelante la esperanza en Dios de que vendría el Mesías. Nosotros hoy, 2000 años, miramos hacia la cruz, al que vino, murió por mis pecados, para que tenga salvación y vida eterna. ¿Me llevan la idea? Pero ellos desde aquí, a Abraham le dijeron, en ti te será llamada descendencia. Él no tenía hijos. Y dijo, tu descendencia va a ser, estoy citando Génesis 12, va a ser como la arena del mar. Y ahí incluye que el pueblo que no era pueblo de Dios, sería pueblo de Dios, hablando de quiénes, de la iglesia. Porque los que no eran pueblo, los que eran olivo silvestre, estoy citando a Pablo, fueron injertados en el buen olivo. ¿Estaban hablando de qué? De la iglesia. Eso no lo podían ver los antiguos porque solamente ellos miraban a través del lente de Abraham. ¿Quiénes iban a ser los hijos de Dios? Los descendientes de Abraham. Y después de que miraban a los descendientes de Abraham, aquí a Moisés, a David, a todos ellos, ¿me llevan la idea? Miraban en esa misma dirección a la eternidad con Dios. Pero nunca aparecía otra generación más allá de Abraham. Cuando nosotros vemos de aquí hacia allá, discúlpenme de pronto gráfico que soy, podemos ver que estuvieron los apóstoles, los mártires de la fe, los reformadores, las mujeres que estuvieron juntamente con Cristo en el sepulcro, y vemos a Cristo. Esta parte de ellos no la podían ver. Dios lo estableció así. Dios lo estableció así. Sí, no sé si me llevan la idea. Para que en los cielos, dice, he pecado contra el cielo, contra la voluntad que Dios tenía para ese hijo. He pecado contra esos designios de salvación. Dios los predestinó y nos llamó. No hay hombre tan fuerte que pueda resistir el Espíritu de Dios. Porque Dios tiene su plan. Aunque yo vea desde atrás, no puedo ver eso que está escondido aquí en Cristo Jesús. Dios ya tenía su plan. Y mire lo que dice aquí. En el 21 dice, Padre, he pecado contra el cielo. Después vamos a profundizar más en eso. He pecado contra el cielo. He hecho lo mío. O sea, yo me fui de la casa de Dios y la casa de Dios siguió. Yo me alejé de Dios, Dios siguió siendo Dios. Yo desprecié la bendición siguió. ¿Sí me hago entender? Pero yo la desprecié el modelo del cielo, lo celestial, lo que humanamente no se puede conseguir. He pecado, he fallado, me he ido al desorden estando establecido el orden del cielo. Dice, y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el Padre dijo a sus siervos, bueno, aquí se establece algo que es, desperdició el modelo del cielo. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, dice Corintios 11, pero el que come y bebe esta copa indignamente será culpado, si alguien se acuerda, del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que contra Cristo, contra su obra, hemos despreciado su sangre. Después de haber sido lavado, ya no hay otro sacrificio para que Cristo vuelva a morir por mis pecados. Ahora, ¿qué necesito? No volver como pecador a la cruz. Necesito volver como hijo que ha fallado. Porque he pecado contra ti, Cristo, porque no tuve en cuenta esta salvación tan grande. Pablo dice, miserable de mí, fuéramos dignos de conmiseración si desperdiciamos esta salvación tan grande. O sea, estando la salvación, aceptando a Cristo, haciendo lo correcto, nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios. Bueno, voy un poquito más allá, dice, he pecado contra ti, pero el Padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan el anillo en su mano y el calzado sobre sus pies. Miren, hermanos, esto no solamente fue que se acercó al orden, al sistema del cielo. Cuando hablo del sistema del cielo, es la plena voluntad de Dios expresada en la Biblia para cada uno de nosotros. ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debe presentarse mi alma? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Me acerqué, no solamente me acerqué, sino que en un momento dado me quitan esos harapos que venían oliendo a cerdo. ¿Me hago entender? Esos compromisos que yo tenía con el mundo. Esos anillos significa compromiso. Repito eso, significa compromiso. Esos compromisos que tenía con el mundo, y Dios comienza a comprometerme, porque es que no es humano, es de Dios, con Él mismo. Mire, si usted es cristiano, que ha venido creciendo, con el tiempo usted va a tener más amigos cristianos que amigotes del mundo. Si usted va en la universidad y nadie sabe que usted es cristiano, preocúpese, porque a los hijos de Dios algo se les ve. La gente le está estudiando, usted dice, ¿usted es cristiano? En el hospital le dicen, ¿usted es cristiano? A veces diciendo cosas malas, groserías que no convienen, y dice, y oye, ¿y usted nunca es cristiano? Bueno, entonces esos compromisos con el mundo se van cortando. Dijeron, ¿sabe qué? Ya este señor no está comprometido con nadie, vamos a establecer esos compromisos. Y dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies. Este tema va a ser más profundo, después lo vamos a tratar. Hay un momento en que esos tiempos de tristeza, de agonía, de desobediencia, de rebelión en el corazón comienzan a cambiar. Hay dos formas de nosotros ser transformados: o nos sometemos a Dios o somos sometidos al plan de Dios. Pero ninguno de nosotros podrá vencer la voluntad de Dios. O vamos a pie, o vamos en coche, pero nos van a llevar, en carro, en coche, en lo que sea, nos van a llevar. Nosotros escogemos el camino de obediencia, las cosas se van dando. Pero nosotros escogemos el camino de desobediencia, nos van a llevar empujones, pero nos van a llevar. Porque Dios cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Y se los coloco en mayúscula. Él cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Mire usted, mi estimado hermano, en Romanos 15, en Romanos 13. Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. ¿Los tenemos? Dice así: la noche está avanzada y se acerca
el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos. Mire, hermanos, aquí habla de la noche y habla del día. De esos dos tiempos, hay un tiempo en que el pensamiento se entenebreció y se apartó de Dios. Pero Pablo exhorta a los romanos a que dice, ojo, que la noche está avanzada. Esta figura la toma de Juan 9:4, cuando Cristo dice, entre tanto que es de día, haré las obras de mi Padre, porque la noche viene. Pero ¿de dónde toman esto? Permítame usted, ojo con esto, establezcamos esto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechen todas las tinieblas, todo el desorden. ¿Las glotonerías son desorden? Pero entonces comer es pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la glotonería y comer? No, comer con abundancia no, porque hay gente que es abundante en lo que come. La glotonería, mis hermanos, y la glotonería es en todos los niveles. Hay gente que está sufriendo hoy porque tiene el iPhone 12, pero él quiere el último. ¿Le parece a usted que es glotonería? ¿Sí le parece o no le parece? Ese desorden dice, mire, ¿sabe qué? La noche está avanzada, hay un tiempo en que usted tiene que cambiar. ¿Se acuerda que les dije que el amor de Dios tiene tres aspectos? La justicia, ¿alguien se acuerda? La gracia y la misericordia. En su gracia Dios me ama, en su misericordia Dios me ama, pero en su justicia, vaga, corrección, disciplina para todo aquel que acepta por hijo. ¿En justicia Dios me sigue amando? Sí. Y en esa noche Dios está obrando de pronto en misericordia, pero hay un cambio de los tiempos donde Dios le dice, ven, necesito tratar contigo, David, porque estaba haciéndose loco viviendo en tierra de los filisteos. No sé si han leído esa parte. Y Dios lo trae. Y hubo un momento en que en el valle del Nehuet, para que David volviera a casa, los filisteos le robaron las esposas y los hijos. ¿Y sabe qué le tocó a David? Volver a casa. Porque tenía un montón de chinitos en casa literalmente y un montón de esposas y estaba dándosela de soltero por allá en otro lugar. Ay, hermanos. Bueno, ¿de dónde tomaron esto? Tanto Cristo en Juan 9:4. Vamos a Levítico 16, por favor. Acompáñeme usted allí. Levítico 6. Es que tenía otra referencia que no, por cuestiones de tiempo no vamos a tratar. Dice, usted váyase a Levítico 6, 9. Yo voy a leer Levítico 16, 2, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. No en todo tiempo, acaban de morir sus hijos, Abraham le dice, no en todo tiempo vayas a entrar en la presencia de Dios. No en todo tiempo Dios va a obrar de la misma manera. Si usted está abusando de la misericordia, no en todo tiempo la misericordia va a estar ahí, de pronto se nos cambia en justicia.
La palabra de Dios dice, en el Evangelio dice que hay gente que son entendidas en los tiempos de la cosecha, de las lluvias, de las lunas nuevas y las lunas viejas, pero no en el tiempo y las sazones espirituales. ¿En qué tiempo estamos viviendo para la humanidad y para mi alma? En Levíticos 6:9 dice, manda a Aarón y a sus hijos. Estamos sobre el texto, este sí es importante que esté sobre el texto. Dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido en el altar toda la noche. ¿Acuerdan que dice Romanos 13:12-14? La noche está avanzada y viene el día. Dejen la glotonería, dejen los desórdenes, porque viene el día. Dice, el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Miren, mis estimados hermanos, alguien cometía pecado, llevaba un sacrificio al altar, este se quemaba durante toda la noche. Y lo que sigue aquí es que un sacerdote se vestía de un vestido especial para hacer una operación con esas cenizas. Esas cenizas, cuando la noche no había terminado y el día no había comenzado, tenían que ser removidas. Cuando la noche más oscura comenzaba a ceder ante los pequeños rayos del día, las cenizas del sacrificio por causa del pecado tenían que ser removidas. Pablo dice, se está acabando la noche. ¿El sacrificio de qué habla? Alguien cometió pecado, desorden, rebelión contra Dios y llevaba el sacrificio. ¿Me llevan la idea? ¿De qué habla? Del fracaso humano que tenía que pagar sobre el altar. Y venía la noche, la cual procesaba el sacrificio hasta volverlo cenizas. Esto habla de Cristo como aquel que paga por nosotros, que fue molido por nuestros pecados, pagó por todas nuestras rebeliones y la paga del pecado fue sobre él. ¿Sí? Pero también esto habla de mis fracasos, de mi falta de obediencia, de mi incompetencia para responder al amor de Dios. ¿Por qué se hacía cuando terminaba la oscura noche y cuando la luz del día no había salido? Porque no era algo para mostrar. Decir, esto simboliza los pecados de un pueblo que se rebeló contra un Dios que los ama, porque es que eran el pueblo de Dios. O sea, no era algo para mostrar. Hay gente que dice, uy, yo anoche me tomé 3 petacos de cerveza. No es para mostrar, son las cenizas de su platica y las cenizas de su alma. Si su economía está desordenada, su alma debe estar horrenda cosa. ¿Quién era testigo de esto, de remover de la ceniza? Esto lo tratamos por allá en el 2017, ¿cierto, maestro? No quiero ahondar en esto. ¿Quién era testigo? El sacerdote. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, y sabe lo que está pasando en tu vida. El silencio. Porque esto se hacía. ¿Se acuerdan que hablamos de los silencios de Dios? En que Dios no va a aplaudir, ay, menos mal que se dejó el pecado, no, era lo que correspondía hacer, silencio. El silencio. Nadie va a felicitar a Caín porque dejó de matar a Abel. ¿Me lleva la idea? El silencio y el alma. Porque es que en última instancia se trata de mí. Discúlpeme esto que voy a decir, de pronto no sé cómo decirlo. No se trata de Dios porque Él sigue siendo Dios. Mis pecados no afectan a Dios.
me afectan a mí y a mis generaciones. Dios sigue siendo Dios y su amor es sin medida. Pero a veces su amor se manifiesta en gracia, pero a veces se va a manifestar en justicia. Allí, como testigos, estaba la noche, el proceso que he tenido que pasar para enderezarme a la justicia de Dios. El silencio cuando veo que no hay palabra, no hay respuesta, y mi alma. Pero a mí me encanta esa canción, ese coro, La Mañana Gloriosa, no sé si usted se lo sabe. La Mañana Gloriosa. Tan gloriosa será esa mañana. Está hablando de la venida de Cristo, pero está hablando de esa mañana gloriosa en que mi Salvador se acordó de mí y me rescató cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando se anuló el acta de decretos que estaba colgada en cada celda de nuestra alma, que estábamos desesperados, estábamos enredados en los pensamientos de nuestro propio corazón. Esa mañana gloriosa en que el Padre iluminó nuestro entendimiento para que nos resplandezca la luz de Cristo. Aquí sacrificaban por el pecado, se tenía que consumir durante toda la noche y se vestía. Recuérdense que en el Hijo Pródigo dijo, vístanlo, como se viste la gente en la casa de Dios, como se viste la gente en la iglesia de Dios, como se visten los redimidos. Quítenle los compromisos antiguos, ya no tiene compromiso con la noche, sino de día. Vístanlo, y acuérdense ustedes que Pablo en Romanos 12:13 dice, revístanse de Cristo, revístanse de estas buenas acciones. Este hombre mío que dice, haciendo alusión a esto, Miguel, en concordancia con eso del Hijo Pródigo y de Romanos 13 dice, en el 10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestido de lino fino. Este no es el vestido de ministrar las otras ofrendas. Dice, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas del altar y se pondrá junto al altar. Al 11, después se quitará sus vestidos y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Esto se hacía sigilosamente, permítame un minutico más, esto se hacía sigilosamente porque la persona se vestía. Este es un vestido que más adelante en el mismo libro de Levíticos dice que era de lino ceñido, ajustado, y los calzoncillos de lino fino eran ajustados, porque había una ropa interior que no era ajustada. Cuando Dios le dice al profeta Isaías, le dice, cíñete los lomos, es que él tenía una túnica. Y para hacer la túnica, no quiero profundizar en esto porque no es puntual, se tomaba la circunferencia acá. Y ese era el ruedo de la parte de abajo. ¿Por dónde se hacía la túnica? Por la medida del ruedo. Usted que de pronto sabe coser, sabe de qué le estoy hablando. ¿Me hago entender? Barrigón, ruedo grandote. Pero yo puedo tomar la túnica de una persona gorda y ponérmela. Sí. Y con el cinto, ¿se acuerdan ustedes que en Efesios 7 dice que el cinto tiene una simbología? ¿Qué es el cinto? ¿El cinturón de qué? ¿Alguien se acuerda? De la verdad. ¿Se acuerdan? En Efesios 7, de la justicia, ¿sí me hago entender? ¿Sí ven? Aunque yo tenga sobrantes, tarde que temprano me van a ajustar. Aunque yo me crea más que los demás, tarde que temprano me van a ajustar. Aunque yo ande en desorden, tarde que temprano me van a ajustar. Pero este vestido no era esa túnica, sino que este vestido era ceñido. Y se lo colocaban ceñido, hablando de que somos ajustados para hacer las operaciones en el nuevo día, porque viene el día. Acuérdense que Pablo dice, y el día viene, Romanos 3:12, ¿me llevan la idea? Viene el día en que tienes que estar ajustado
al plan, al orden de Dios. Porque si no vas a seguir viviendo en la noche con los cerdos. Y la noche está avanzada. No vaya a ser que esa noche de misericordia y de gracia se le convierta en horrenda noche de justicia. Porque la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos del Dios, de un Dios vivo. Pero entonces Dios es vivo para la gracia, vivo para la misericordia y vivo para la justicia. Es activo en los tres. Pero entonces nos tenemos que ajustar para que no nos ajusten. Y mire por qué lo hacían sigilosamente. Porque la persona que recogía las cenizas que hablaban del pecado se iba a untar de las cenizas y era considerado como maldición. Y después tenía que quitarse las vestiduras e irse al desierto. Y entonces nadie se iba a poder juntar a él. Entonces lo hacían cuando aún el día no había sido alumbrado para que no se denigrara del sacerdote. ¿Me llevan la idea? En este sentido es que Pablo dice, viene el día, alíñense, aún es tiempo aceptable, vístanse como hijos del día, como hijos de la luz, vístanse como los que ya no tienen conciencia de pecado, como los que no están revolcándose en las cenizas, vístanse como una nueva creación, porque las cosas antiguas se quedaron en la noche, pasaron, y después de que alumbra el día, todas son hechas nuevas. Después se quitará el vestido, voy al 11, y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego será encendido y no parará. Este ya no habla de un fuego que quema los pecados, sino ya no es un fuego de holocausto, sino un fuego de propiciación. La Biblia dice, si alguno se limpia de esto, de inmundicia, de pecado, Dios se agradará en él. La Biblia dice, el que ordenare su camino, le mostraré mi salvación, mi misericordia. La noche se ha avanzado, dice Pablo. Es momento de cerrar la noche y hacerse cargo como si fuéramos hijos del Padre. Termino leyendo Lucas. He pecado contra el cielo y contra ti, eso habla de la noche. Lucas 21. Ya no soy digno, eso habla de los rayos de luz del día entrando sobre la noche, cuando él dijo, no puedo seguir en este lamento que lleva mi alma en esta condición de pecado, ya no soy digno. Y el Padre dijo, saquen el mejor vestido. Ya este se ajustó. Revístanse como hijos de la luz. Dijo, sáquenle el vestido, pónganle un anillo y calzado sobre sus pies. Esto habla del evangelio de la salvación. Dios nos encamina a andar por lo bueno a pesar de nuestro corazón. Dios nos empuja a hacer lo bueno a pesar de nosotros. No puedo profundizar en eso. Y en Jeremías, cuando dice, pónganle anillo, Jeremías dice, no quiero predicar esta palabra, porque ha sido duro para mí predicar esta palabra. No quiero obedecer a Dios, Jeremías 20. Pero Él me ha seducido y ha sido más fuerte que yo. Y me ha atado con lazos de amor. O sea, te necesita comprometerse. Él lo ató con lazos de amor y no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Es el Espíritu Santo, hermano. Sacude lo que sea, de la manera que sea. O soy coayudante de la obra de Dios en mí, o Él lo hará a su manera, pero lo hará. Incline su rostro por un momento, ya no podemos seguir. Padre, hoy hemos aprendido, Dios, que hay un orden a seguir. El orden de tu casa.
que nosotros seamos el secreto escondido para ser hijos, herederos de eterna salvación. Pero también hoy hemos aprendido, Rey bendito, que nos debemos vestir como hijos de la luz, porque la noche ya está avanzada y la luz del Evangelio ha llegado a nuestros corazones. El Espíritu Santo ha iluminado nuestro entendimiento, nos ha convencido de juicio, de pecado, de maldad en nuestro corazón. Y si es verdad, Dios, las cenizas hablan de nuestras rebeliones, de nuestro desorden, de haber dejado la casa del Padre. Porque hoy yo sé que tu Espíritu Santo nos está ajustando, revistiéndonos de Cristo. Yo sé que es conmigo, la palabra es conmigo, Dios es conmigo. Gracias porque no nos has dejado sin disciplina, no nos has dejado sin corrección, no nos has dejado sin instrucción, sino que por el contrario, hoy te has mostrado benevolente con nosotros. Porque conviene a tu casa la honra, el orden, mi Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo suplicamos creyendo que tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi estimado hermano, el Señor te bendiga grande y ricamente. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia siempre y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, hay un principio en la Biblia cómo se debe ofrendar. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en el corazón. Entonces por ahí se ha dispuesto una cajita. Si usted ha propuesto en su corazón ofrendar, allá lo puede hacer. Dios me les bendiga. Nos vemos este miércoles y este viernes en los devocionales en línea. Y el otro domingo venga a la casa de Dios. Convide a alguien que necesite adorar y aprender de su palabra. Dios les bendiga.